Miren, les voy a contar un secreto de este panel, el último del día. Entre más pronto arranquemos, más pronto podrán ir a alistarse y a perfumarse para la noche que viene, que es absolutamente emocionante. Es más, un aplauso para la noche que viene. Bueno, a todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta nueva versión del Festival de las Ideas. Hoy cerrando la jornada que ha tenido de todos los colores, sabores, tensiones y menos tensiones, con un encuentro que va a ser distinto. Porque vamos a hacer un lado el país político, vamos a hacer un lado el país de la seguridad, vamos a hacer un lado el país que tanto nos preocupa para hablarnos del mundo que nos debería preocupar mucho más. Porque aquí no solamente vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar del planeta, vamos a hablar del mañana. Para los que tienen hijos, la preocupación por ellos. Para los que tienen nietos, que también veo aquí varios con nietos, la preocupación por ellos. Para los que no los tenemos, afortunadamente no hemos de pensar en ese futuro tan agobiante que les espera. Bienvenidos a este espacio de sostenibilidad al banquillo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Unos panelistas fantásticos, se los voy a presentar rápidamente. Tengo aquí a mi derecha a Laura González Pacheco, subdirectora de Planeación e Innovación de Colsubsidio. Un aplauso para ella, por favor. Un poco más allá, un hombre de quien vamos a conocer mucho más hoy en la noche cuando podamos libar aquellos deliciosos elixires que nos ha traído. Él es don Carlos Ortiz, director de Relaciones Corporativas de Diageo. Hola Carlos, bienvenido. Mi enemigo en la sombra, don Daniel Suárez, que es el vicepresidente. ¿Va a dar vuelta? Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola. Ya les voy a decir por qué es mi enemigo en la sombra, pero un aplauso para él, que además aceptó este cara a cara. Les presento también a Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo del Grupo Bancolombia. Y lo dejé de último porque es quien nos está hospedando hoy. Para quienes no lo saben, les explico un poquito el sentido de este lugar. Sí, este es un antiguo monasterio, pero hoy día es tal vez la sede más fascinante que puede tener el Instituto von Humboldt, que es el instituto que se encarga de investigar y permitir que en Colombia sepamos mucho más sobre nuestra fauna, sobre nuestra flora, sobre aquello de lo que nos enorgullecemos tanto, pero que a veces olvidamos. Les presento a don Hernando García, él es el director del Instituto von Humboldt. Aquí queda una de las sedes, tal vez la más fascinante, porque tiene una colección increíble de la riqueza de nuestro país, en términos de los animales que hay. Algunos están un poco disecados y asustan, pero hay otros que los podemos ver vivos, rodeándonos, y es fascinante. En fin, es más, debería haber arrancado con usted, Laura, pero no, lo voy a hacer con él, porque con Hernando quiero que nos detengamos un poquito en entender el concepto de sostenibilidad. Y como lo habíamos señalado dentro de la dinámica de estos paneles, muy rápidamente, en 5 minutos, que ojalá parezcan 3. Concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad para usted, porque cada quien nos va a explicar sostenibilidad, porque sostenibilidad, y ahí sí yo tengo que apoyarme un poquito en don Carlos, es ese circulito que él tiene en el pecho, sí, que representa muchas cosas, muchísimas cosas. Es algo que es un ciclo que va más allá del tema de la naturaleza y del medio ambiente. Es algo que nos involucra a todos de muchas formas. Pero Hernando, por favor, buenas tardes y gracias por acogernos aquí en esta sede del Instituto Humboldt. Juan Pablo, muchas gracias, y gracias al Grupo Prisa también por la invitación y por este espacio del Festival de las Ideas. Y estoy de acuerdo, cada uno de nosotros te va a presentar una definición de sostenibilidad. Yo te lo voy a presentar incluso desde lo que nosotros hacemos, que es el trabajo de la biodiversidad, el trabajo de la condición de salud ecológica del territorio. Eso es el trabajo con biodiversidad. No es solamente ese trabajo de los inventarios de biodiversidad que probablemente algunos de ustedes han visto, sino es realmente medir el estado de salud de nuestro país, porque la naturaleza refleja el estado de salud de nuestro país. Y la sostenibilidad es eso, es cuál es ese balance en el desarrollo, en la generación de riqueza, en el crecimiento económico, en el crecimiento poblacional,
y cuál es su impacto sobre el territorio. Y cuál es, en ese balance, cuál es la condición de ese territorio. Y te doy un dato. En Colombia, nosotros partimos desde una medición de ese estado de salud del país. Y lo medimos desde el conocimiento científico e interpretado desde la condición de la naturaleza. Nosotros generamos un mapa en una publicación de una de estas revistas super wow, que tiene toda la validación sobre la huella espacial humana en el país. Es decir, qué tanto nosotros en nuestra quehacer económico, social, hemos alterado la integridad y la condición natural del territorio. Hemos impactado en más del 55% del territorio continental colombiano. Ese 55% continental tiene la huella de la actividad humana. ¿Es bueno o es malo? Pues obviamente en nuestras selvas, las comunidades viven también de las selvas y de los bosques y es parte de la huella. Pero en un 35% del territorio, esa huella es tan intensa que el territorio en sí mismo ya perdió toda capacidad de beneficio social y económico para las comunidades que hacen parte de ese territorio. Eso es sostenibilidad. Realmente hemos logrado alterar tanto esos territorios, muy ubicados en el Caribe colombiano, valles interandinos, y cada vez más agudo en la conectividad entre la Amazonía y los Andes, que es el arco de deforestación ahora en la Amazonía, donde realmente estamos alterando tanto el territorio desde nuestro quehacer, que la condición ecológica de proveer un beneficio en términos de seguridad frente a crisis climática, en términos de provisión de alimentos, en términos de bienestar, la perdimos. Eso probablemente no te estoy definiendo sostenibilidad, sino te estoy definiendo lo que no es sostenibilidad. ¿Y qué no es sostenibilidad? Precisamente lograr ese nivel de transformación donde nuestro territorio pierde toda capacidad de soportarnos por nuestra propia actividad. Muchas gracias. Bueno, sostenibilidad. Vamos a arrancar poco a poco definiendo esto y van a ver por qué esto nos interesa a todos los que estamos aquí presentes. Porque es que al hablar de sostenibilidad, insisto, estamos hablando del futuro de cada uno de nosotros, pero también de como empresarios, como políticos, como líderes. En cada uno de los sectores a los que pertenecemos podemos hacer algo, aportar algo para generar un mejor mañana. Cuando yo presentaba hace un instante a Daniel, vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola, yo decía enemigo en chiste en realidad, porque yo soy un gran consumidor de Coca-Cola, porque adoro la Coca-Cola, no debería decirlo tanto, pero siempre me ha preocupado, y él lo sabe, un tema sobre el cual ellos siempre tienen el ojo puesto y cada vez con mayor atención, y es lo que queda, lo que resta de nuestro consumo. Y eso se puede ver en todas las orillas. No solamente aplica para la Coca-Cola, aplica para todo lo que nosotros usamos. Es más, si nosotros quisiéramos ser sostenibles, tendríamos que estar aquí todos desnudos. No, es en serio, ríase, pero es en serio. ¿Por qué? Porque es que todo esto luego ¿a dónde va a parar? ¿Dónde va la ropa? Los que compran el fast fashion, los que van a Zara y se sienten felices, o los que van a H&M y son felices, todo eso va luego al desecho. Y ese desecho, ¿qué es lo que hace daño al planeta? ¿Cómo ve Coca-Cola el mundo de la sostenibilidad, Daniel? Juan Pablo, muchas gracias. Me encanta, y dígalo con orgullo, que le gusta ¿Que la nos desnudemos? Coca-Cola. No, Ah. Y la Coca-Cola más la de sabor original, que es la que le gusta a usted. Por Está supuesto, bien. con harta azúcar. Pero veas, me encanta y que siempre usted nos esté llamando la atención, porque también de eso se trata la sostenibilidad, de tomar decisiones, de saber que no siempre el negocio va a primar y está la comunidad por delante. Que la sostenibilidad para Coca-Cola es gestionar los negocios de una manera realmente responsable para minimizar el impacto ambiental, porque pues efectivamente hay impacto, para promover la acción por el clima, pero sobre todo para contribuir en las comunidades donde estamos operando. Y todo esto visto a largo plazo, porque hoy Coca-Cola tiene 137 años y lo veíamos en la mañana hoy con el panel también en los gremios. Hay una vocación de permanencia por otro tanto de años y tenemos que estar pensando en esas necesidades de las generaciones futuras para no estarlas comprometiendo hoy en día como lo estamos actuando. ¿Qué es lo que queda?
pues lo que queda es una mayor contribución, lo que queda es una innovación por parte de la compañía de cómo estar inventando mejores productos, cómo estamos satisfaciendo esa necesidad o ese gusto por el consumidor, pero de alguna manera la contribución. Y contribución en estas sociedades consumistas. No sé este tipo de ropa, pero hoy le cuento que ya estamos haciendo ropa que viene del plástico, viene del PET, las fibras. Entonces también todas estas botellas tienen una historia detrás. Realmente esto termina. La marca Brisa, por ejemplo, es 100% con resina reciclada en Colombia. Y es un ejemplo para el mundo que hemos logrado en Colombia todas estas botellas, y consúmanlas por favor tranquilos, atrás hay una nevera con Coca-Cola también, porque todo este PET, lo importante es la disposición del residuo, que por favor le depositemos donde es, que de verdad reciclemos, existe el reciclaje, es real. Hay familias enteras. Hoy en día en Colombia trabajamos con 11.000 familias de recicladores. Así que lo que queda es toda una cadena detrás de esa circularidad que tiene Carlos. Existe la circularidad como tal y lo que debemos hacer es ser conscientes de eso para promoverla, pero quiero hablar más de temas. Mis 4 minutos, ahorita me pregunta. Listo, ya vuelvo con usted. Póngale cuidado cómo vamos aquí sumando. Y esto, insisto, nos lleva al círculo de Carlos. Estamos hablando hace un instante, coordinando de esa frontera que poco a poco le vamos robando a la naturaleza, convirtiendo poco a poco en un país o en un mundo menos vivible. ¿Cómo se hace un aporte o se puede hacer un aporte para que haya una circularidad en el uso de lo que consumimos, pero también una forma de contribuir a la sociedad, ayudando a comunidades que están afectadas por situaciones económicas o sociales? Esto me lleva justamente a Carlos. Desde Diageo, también bebidas, pero de otro talante, hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para todos. Pues volviéndonos un poco al punto de qué es sostenibilidad, y hago referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque sin duda han sido un gran avance. Son la hoja de ruta que ya tenemos todos para por lo menos tener claro cuando estamos hablando de sostenibilidad de qué estamos hablando. ¿Que eso haga la conversación más fácil? No, porque son 17 objetivos tremendamente complejos, todos interrelacionados entre sí. Más o menos imposibles. Retadores, pero como humanidad no tenemos más solución que abordarlos. Entonces, desde esa visión de que no solamente es lo ambiental, que es muy importante, por supuesto, entre los objetivos, hay otras dimensiones que para nosotros son claves. Entonces, desde Diageo, ¿qué es importante? Nosotros somos una industria de alcohol. Entonces, el consumo responsable, la promoción de la salud a través de la promoción del consumo responsable de bebidas alcohólicas es fundamental. Tenemos una serie de programas muy importantes para evitar el consumo nocivo, ese consumo exagerado. Una invitación de una vez para todos los acá presentes esta noche para que consumamos y celebremos con responsabilidad esta noche. Segundo, evitar el consumo y la venta de alcohol a menores. Y tercero, definitivamente evitar la conducción bajo los efectos del alcohol. Para Diageo es muy importante y está también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible la diversidad. Y la diversidad en un sentido muy amplio, en el sentido de que no es solamente en Diageo cabemos todos, independientemente de, sino también cómo generamos realmente condiciones y oportunidades económicas y laborales para que se dé esa real inclusión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, somos el segundo país de la OCDE con mayor número de ninis en el mundo, segundos después de Turquía. 27% de los jóvenes en el país ni estudian ni trabajan. Uno de los programas de Diageo más importantes es Learning for Life, que busca generar oportunidades de educación y enganchar a esos jóvenes a que se articulen a nuestro ecosistema, bares, restaurantes, cadenas y en fin, para que puedan acceder a un primer empleo y continuar su formación. Eso para nosotros es sostenibilidad. Desde lo ambiental, pues obviamente como organización multinacional tenemos unos compromisos muy grandes en términos de ser cero carbón para 2030, reducir a la mitad el impacto en nuestra cadena de suministro también, muchos compromisos en agua, que es particularmente importante por nuestra apuesta en tequila, que la zona de tequila de Jalisco en México es una zona de estrés hídrico importante, pero además en decisiones que no necesariamente son las más grandísimas en términos de inversión o decisión, pero que van muy encaminadas. Por ejemplo, Diageo decidió desde el año pasado eliminar todas las cajas de cartón de sus productos Johnny Walker. Este año se elimina de todo el producto de portafolio de whisky. Solamente esa decisión implica dejar de emitir al planeta 55.000 toneladas de carbono por año. Imagínese.
decisiones en todo sentido que van como articuladas, y creo que ese es un poco, y es el llamado que creo que ha sido consistente durante toda la presentación del día de hoy, es ¿cómo hacemos para no trabajar solos? ¿Cómo hacemos para trabajar y articularnos mejor dentro del sector privado? Y sin duda que no vamos a poder hacerlo sin el apoyo de los gobiernos. Pero mire, Carlos, que además aquí usted nos mete dentro de un universo que amplía el concepto de sostenibilidad, porque cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, que además deberíamos tenerlos todos presentes en la mente e infortunadamente no es así, pues nos estrellamos con una realidad, y es que la sostenibilidad no es únicamente la protección del medio ambiente, que por supuesto nos interesa, sino que también es una visión mucho más amplia, holística, de hacer sostenible el planeta en muchas medidas, de muchas formas, para que podamos vivir y convivir de una mejor manera entre nosotros. Ya vuelvo con usted, y ya casi voy con Laura. La voy a dejar al final porque usted es la más humana de todos. Finalmente es Colsubsidio. Antes vamos con el banco, vamos con el Grupo Bancolombia. Don Mauricio Rosillo, desde el grupo, desde Bancolombia, ¿qué es sostenibilidad? Pues Juan Pablo, un saludo para todos y todas. Muy complacido de estar acá. Lo primero es celebrar que estemos teniendo esta conversación. Hace justamente un mes el grupo Prisa hizo la primera cumbre de sostenibilidad, evento además multitudinario, muy relevante, muy potente. Y puede que todos tengamos una definición distinta de sostenibilidad, pero el hecho de estar trayendo a la mesa estas conversaciones es muy positivo. Nosotros, ¿cómo vemos el tema desde Bancolombia? Y le voy a traer una definición que trae un concepto un poco distinto, y es ese equilibrio entre un sólido gobierno corporativo con una estrategia deliberada de cerrar las brechas en materia económica, social y ambiental. Eso pues tiene muchos elementos, pero fíjese que incluye el tema del gobierno corporativo. Ahora estamos viendo en el mundo, cuando se habla de sostenibilidad, también de los criterios ASG. En los mercados de capitales, cuando alguien va a hacer una emisión o cuando un inversionista, un fondo va a adquirir valores, pues tiene que tener en cuenta esos tres criterios: ambiental, social y de gobernanza. Así es. Entonces, en ese sentido, creo que la verdad esto, cuando uno lo piensa, la sostenibilidad tiene que ver con la perdurabilidad de la empresa. Al perdurar la empresa también tiene que ver con el entorno con el que actuamos. Nosotros actuamos en un entorno donde hay un tema social, un tema económico y el ambiente. Y en ese sentido tenemos que ser, digamos, responsables de todos estos temas. En finanzas incluso ya se está hablando de pasar de los ODS a los objetivos de finanzas sostenibles, que van un poquito más allá y que tratan de aterrizar estos temas específicamente para el sector financiero. Pero quisiera decirle igualmente que esto pues no es una estrategia, es la estrategia de una compañía. Es decir, hace parte del ADN de la misma, de su gobierno corporativo. Y hablando de gobierno corporativo, justamente esta semana, usted que es periodista y le gustan los datos nuevos, la OECD sacó los nuevos principios en materia de gobierno corporativo, donde destaca el tema de sostenibilidad. Realmente ese es el cambio. Es decir, que deben tener las empresas en su gobierno corporativo. Y dice tres cosas que me parecen a mí muy importante mencionar en este foro. Lo primero es que efectivamente la sostenibilidad es un elemento fundamental para la resiliencia de las empresas, pero adicionalmente eso implica que para la resiliencia de las economías. Claro. Por otro lado, el tema de la información. Hoy en día también hay que decirlo, vemos desafortunadamente muchas personas hablando de sostenibilidad sin la convicción real de todos estos temas, algo pues que se conoce como el greenwashing. Y en ese sentido la OECD dice, mire, la información tiene que ser clara, oportuna, comparable, Claro. consistente, para que la gente sepa si una empresa efectivamente está siendo consistente con todos los temas, digamos, ambientales. Y finalmente, un tema que surgió además en los paneles de la mañana, la importancia de que trabaje la empresa, el sector privado, con el sector público, en el desarrollo de todos esos principios, de todos estos marcos, de los incentivos que debe haber para que efectivamente haya sostenibilidad en el país. Más aún porque esto del greenwashing es una cosa además escandalosa.
la forma en como muchas empresas terminan buscando convencernos de que efectivamente sí son sostenibles en distintas formas, incluso con el cuento de los bonos de carbono y demás, cuando a veces termina siendo esto un espejismo. Pero ¿qué es lo que atraviesa todo esto? El ser humano. Finalmente, visto desde la perspectiva de Coca-Cola o del Humboldt, bueno, el Humboldt lo amplía más allá del ser humano incluso, pero visto también desde Bancolombia, visto desde Diageo, todo es el ser humano, y por eso quería cerrar con ustedes esta primera ronda, porque sin duda en el centro de Colsubsidio históricamente ha estado el ser humano, los humanos, nosotros, los colombianos. Y hablar de sostenibilidad es finalmente hablar del bienestar y de la supervivencia, pero sobre todo bienestar. Lo que nos decía hace un instante Carlos es bienestar, lo que nos dice Daniel es bienestar. Si no tenemos unas garantías de unas empresas sólidas y responsables en el tema de sostenibilidad, no hay bienestar. Y si no protegemos nuestro ambiente, no hay bienestar. Colsubsidio, ¿cómo percibe el tema de sostenibilidad? Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias. No sé si quise quedar de última o no, porque ya me chiviaron en mucha de la información. No, al contrario, usted es como un collar, lo enlaza todo. Que hay que hablar aquí, pero creo que los temas de sostenibilidad que a veces parecen confusos y como muy etéreos, tienen que ver fundamentalmente con la forma de actuación de una empresa y de cómo las empresas deben responder por sus impactos sociales, económicos, ambientales y por la forma como las empresas se gobiernan. Y por eso creo que las empresas tenemos pues toda la posibilidad de contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, y tenemos una forma además de mostrar esto, que es a través de los indicadores y de los reportes del GRI, que es el Global Reporting Initiative, donde ya muchas empresas hemos empezado a reportar de esta manera. Ya no solamente son importantes los resultados económicos y tener un revisor fiscal que garantice que esos resultados son ciertos, sino que hoy en día se pueden tener también auditorías sobre los resultados del GRI. De hecho, nosotros en Colsubsidio tenemos nuestro informe de sostenibilidad auditado por un tercero, para que en todos esos aspectos materiales que a veces suenan como raros, pues se pueda decir que realmente lo hacemos de esa manera. Yo creo que hay una cosa también muy importante dentro de lo que han dicho todos, y por eso no quería quedar de última en esta parte, porque… Tranquila, que ahorita nos devolvemos y va a ser al revés. No, porque se empieza como a tener en cuenta, y es que realmente el mejoramiento de las condiciones de una sociedad en términos sociales y ambientales es responsabilidad de todos, y de todos los que actuamos en una sociedad, de las empresas, del Estado, de la comunidad. Y ahí tenemos una posibilidad grandísima, y es que entre todos podemos generar una cosa que se llama valor público. Y el valor público no se refiere al sector público, sino se refiere a lo que es bueno para todos. Y eso se puede hacer a través de un esquema de gobernanza colaborativa, donde tanto las empresas como el Estado se unen para resolver problemas que son críticos para la sociedad. Pero Laura, detengámonos ahí, porque yo quiero que entonces usted me ayude, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de Colsubsidio, que además tiene un alcance en distintos sectores, porque ustedes están desde, por supuesto, la base, digamos, de una caja de subsidio familiar, pero yendo hasta el mundo de los supermercados, pero pasando por el mundo del turismo, y por qué no extenderlo hacia la construcción, porque entonces tenemos que hablar de subsidio de vivienda, en fin. ¿Cuáles son esos indicadores claves para una entidad como Colsubsidio Pues, a la hora de decir, mire, estamos cumpliendo? Sí, los indicadores claves para nosotros en el tema social tienen que ver fundamentalmente con el impacto, con la transformación de las condiciones de vida de la gente. Usted habla ahorita sobre el tema de la construcción, de las viviendas. Hay muchas personas en Colombia que de pronto van a lograr tener una sola vivienda a lo largo de su vida. Y las cajas fueron como las pioneras en trabajar sobre los temas de vivienda de interés social. Ahí se mide un impacto no solamente en el número de viviendas que podamos entregar, sino en la calidad de los proyectos de vivienda que podemos Y ahí entra entregar. la sostenibilidad. Y ahí entra la sostenibilidad, ¿Por qué? además en términos no solamente de llegarle a las personas que hay que llegarlas, sino en la forma como se construyen esas viviendas. Porque de pronto uno cree que una caja y Colsubsidio en particular está solamente interesado en el tema social. No, por el contrario, el tema social es la razón de ser nuestra. Lo que nos interesa es hacerlo muy bien, y por lo tanto los temas ambientales
se convierten en un punto absolutamente crítico. De pronto usted no creería que Colsubsidio tiene un eje ambiental muy grande. De hecho, tenemos un trabajo conjunto con el Instituto Humboldt en Piscilago, y ese es un mensaje para Gabriel de las Casas, que dijo que iba a ir a Piscilago. Qué bueno. Donde Sobre todo por hicimos- poderlo ver en traje de baño. Eso era algo emocionante. donde venimos haciendo un trabajo conjunto para poder transformar a Piscilago en un parque de conservación ambiental, porque Piscilago tiene un bosque seco tropical que está como en vía de extinción, y ahí pues vamos a poder, ya de hecho estamos haciendo una cantidad de cosas juntos para lograr eso. Qué interesante. Ahí sí, tengo que hacerlo, Hernando. Hablemos entonces un poco de esto, y es la colaboración que se puede dar entre el Instituto Humboldt y la empresa privada con miras a eso, y es un concepto de sostenibilidad que conecte no solamente con la preservación, sino incluso con la recuperación del entorno ambiental. Claro, Juan Pablo, es que lograr el propósito de tener un país, el país de la biodiversidad, un país coherente y posible en términos de conservación de biodiversidad y desarrollo, implica múltiples frentes de trabajo, múltiples frentes. Normalmente la gente puede pensar que el trabajo de la protección de la biodiversidad en Colombia es solamente un trabajo que se hace a través de las áreas protegidas. Eso es un pequeño frente de lucha en este gran propósito de conservarle un país a nuestros hijos y a nosotros mismos. Evidentemente, estamos trabajando desde el Sistema Nacional Ambiental en lograr que las áreas que están bien conservadas en el país se conserven, se mantengan. No podemos sobrepasar ese límite que ya vimos consecuencias a través del COVID, de qué pasa cuando pasamos el límite de la pérdida de los ecosistemas naturales de forma agresiva. Y eso implica también trabajo con empresa privada. Ahí, por ejemplo, hemos trabajado con Ecopetrol para darle un valor a una estrategia de conservación, de áreas de conservación como parte de una estrategia empresarial con Ecopetrol. No es solamente un trabajo con parques nacionales, con corporaciones autónomas regionales, es un trabajo muy fuerte con territorios colectivos en el país, pero en esta tarea la empresa privada cabe también. Hay un trabajo enorme y probablemente es el frente más complejo que tenemos nosotros en la agenda hoy, y es parte también de las misiones del instituto y parte también de esa agenda de los diálogos y esos pactos de sostenibilidad que manejamos desde el Sistema Nacional Ambiental, y es cómo vamos a lograr acuerdos por la sostenibilidad con las empresas y con aquellos motores de desarrollo que operan en la ruralidad colombiana. Nosotros tenemos una meta de impactar sobre 5 millones de hectáreas de acuerdos de sostenibilidad, que implica trabajo con el sector palmero, que implica trabajo con el sector de infraestructura, que implica trabajo con el sector minero energético en el país, que implica trabajar con múltiples empresas e industrias en el país. Y es un trabajo además diferencial entre las industrias altamente reguladas, donde hay elementos, y las industrias no tan reguladas, por ejemplo, como el sector agropecuario en el país. Que ahí el acuerdo es más complejo, mucho más complejo, y tenemos que llegarlo. Y también, evidentemente, estamos trabajando con otro tipo de empresas desde el propósito de conectar al país y a la sociedad con lo que representa la biodiversidad y el valor de la biodiversidad. Para el país es un caso del ejemplo con Colsubsidio, donde Colsubsidio pues moviliza a través de sus espacios a una alta población. Tienen el bosque seco tropical, probablemente el ecosistema más amenazado en el país, y desde ahí se puede construir también una narrativa y una forma de conectar a través de procesos de educación. O sea que los frentes de trabajo, hemos dicho, la empresa privada no está de espaldas a los retos y a los propósitos de conservación de biodiversidad en el país. Al contrario, es una invitación a que seamos más activos y que vayamos más allá de la responsabilidad que simplemente nos establece un marco normativo. Pero mire usted que hay un punto que es el de la formación, pues desde los más pequeños hasta incluso las personas que están trabajando en una compañía o los que se ven impactados de alguna forma en medio de la producción. Mencionaba, por ejemplo, hace un instante, Carlos, el tema que se está haciendo en México con la zona de producción del tequila, que finalmente pues, el agave tiene un impacto hídrico importante, pero hablemos también de formar, de preparar a la gente para entender la sostenibilidad en términos generales. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de sostenibilidad
no solamente nos podemos quedar con unos objetivos empresariales, sino que las empresas tienen que pensar en cómo hacemos para preparar mejor a quienes hacen parte del entorno de la empresa para entender la sostenibilidad como un todo que permite que luego podamos seguir viviendo dependiendo de la empresa, confiando en la empresa privada, pero además viviendo de ella. Absolutamente, Juan Pablo, y el tema de la pedagogía tiene que estar siempre presente. Yo creo que si hiciera un quiz en este instante para que me dijera cada uno por lo menos 3 ODS, creo que la rajada sería generalizada. Creo que tenemos que seguir construyendo en ese propósito, no solamente desde las organizaciones, que es un propósito claro, es decir, estar permanentemente reiterando cuál es nuestro propósito además y cómo conectamos a la gente con ese propósito superior sobre la sostenibilidad, pero creo también que más allá de lo que hagamos de las organizaciones, las conversaciones sobre sostenibilidad son tan complejas y tan abstractas que muchas veces desconectan. Entonces, el ciudadano y la gente piensa que eso es un tema de decisión por allá del ministro de Ambiente o unos señores en la COP de cambio climático dentro de un par de meses, cuando en realidad cada decisión de consumo, y eso implica una visión micro en el sentido de cómo mis decisiones de consumo, cómo las decisiones que yo hago todos los días tienen un impacto en el medio ambiente. Mi decisión de comprar un tiquete o no, aéreo, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que necesitamos generar mucha mayor conciencia y creo que acá todos como padres, los que tengamos hijos, pues debemos estar permanentemente en ese propósito educativo. Eso es de una visión micro, de cuál es mi responsabilidad impacto y personal, mi responsabilidad digámoslo así. personal. Ajá. Exacto. Y desde lo macro, y de nuevo reiterando esa llamada que ha sido común a todas las intervenciones, es cómo hacemos para ponernos todos de acuerdo, cómo hacemos para trabajar ya mucho más allá en una articulación público-privada, internacional, el rol norte-sur, la financiación de todos los retos que tenemos. Entonces, Pero fíjese usted, Carlos, y ya voy con Daniel y ya voy también con Mauricio, pero cuando uno piensa en objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, aquí esto de lo que hablábamos hace un instante, de lo que nos insiste Hernando, sin duda es importante, pero hay mucho más. Y por eso me gusta además que usted diga, hagamos un quiz a ver quién nos logra decir qué es o qué no lo es. Entonces mi invitación también es, en lugar de rajarlos, eduquemos. Ayúdenos así a pintar un rápido panorama para quienes no lo saben. ¿Qué es lo que hay en esos objetivos de desarrollo sostenible con los que Diageo está comprometido? yo creo que como país nos podemos concentrar en algunos poquitos. Y lo bonito, digamos, de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible es que están todos perfectamente interconectados. Entonces, si yo trabajo en uno, no necesariamente quiere decir que deje de trabajar en otros. ¿Dónde creo que nosotros como país tenemos las grandes oportunidades? Por supuesto, en todos los temas ambientales, eso está clarísimo, creo que estamos colgados en la agenda. 2, superación de la pobreza y cierre de las brechas. Creo que ese es uno de los grandes problemas que Bueno, tenemos pero que como además país. eso está conectado, porque si usted supera pobreza, si usted cierra brechas, empieza también a tener mayor conciencia y mayor control sobre el impacto que está teniendo en el ambiente. Exactamente, y cerraría con el tema de alianzas, que es parte de los ODS, y cómo generamos esa masa crítica, públicos, privados, para poder tener una conversación de mucho más alcance, porque si no creo que nos vamos a quedar en conversaciones muy teóricas, llenas de buenos deseos, pero irrealizables. Eso me lleva a Mauricio, porque hablar de esas promesas, y ahora que estábamos hablando y que yo le mencioné, lo de los bonos de carbono y demás, que terminan siendo un espejismo en algunos casos. ¿Cómo hacer para que el compromiso que se puede llegar a generar desde la empresa privada o desde el sector público en realidad tenga un impacto que pueda ser medible, certificable, como nos lo estaba diciendo hace un instante Laura, para que no nos metan los dedos en la boca y entonces poniendo una etiqueta, es que nosotros somos los sostenibles, es que nosotros somos los más verdes, en realidad no sea más que una etiqueta, sino que es una realidad? A ver, ese tema está evolucionando, Juan Pablo, muchísimo, sobre todo en empresas que emiten en los mercados de capitales o cuando una empresa va a pedir un crédito, por ejemplo, porque efectivamente el banco, o en este caso los inversionistas, miran y se fijan que se estén cumpliendo temas de sostenibilidad que la empresa ha informado. Entonces, digamos, esto es un proceso de evolución, pero vamos a tener en el tiempo seguramente mucha más presión con el propósito y terceros mirando y auditando que efectivamente se cumplan. Eso por un lado. Ya como empresa, cuando uno mira los objetivos de desarrollo sostenible, pues una recomendación es enfocarse, porque son 17 y toca
pues tratar de ligarlos con la actividad que cada cual tenemos. En el caso de Bancolombia nosotros nos enfocamos en 3. El tema de inclusión financiera, el tema de la competitividad del tejido productivo y ciudades y comunidades sostenibles. Y digamos esos 3, lo que hemos hecho es que nos hemos comprometido al año 2030 a financiar proyectos relacionados con esos 3 objetivos por 500 billones de pesos. O sea, si alguien le llega hoy a usted, Mauricio, o a Bancolombia y dice, mire, yo tengo un proyecto, ni el berraco, que logra pegarle a 2 de estos 3 objetivos, ustedes apuestan con mayor vehemencia en ese tipo de proyectos. Así es. Y de hecho, Juan Pablo, ya tenemos hoy 102 billones de pesos en créditos colocados. Entonces, eso es desde la perspectiva nuestra del activo. Si lo vemos desde la perspectiva del pasivo, es decir, de cómo nos fondeamos, es igual. Y usted estaba hablando de los bonos. Entonces, cuando va uno a fondearse a los mercados locales o internacionales, pues lo puede hacer pensando en estos objetivos. Y entonces se establecen compromisos de que yo me fondeo, los inversionistas saben que esos recursos los voy a utilizar en temas de sostenibilidad, ellos lo miden y efectivamente yo traslado esos recursos del fondeo. Entonces nosotros ya llevamos cerca de $1 billón de bonos emitidos en los mercados internacionales, que son o bonos verdes o bonos de género. Por ejemplo, una emisión que hicimos en banco, en Banitsmo, en Panamá, de $50 millones, enfocados única y exclusivamente para emprendimientos de mujeres. Y acá en Colombia hemos emitido también bonos con estas características por $1 billón. Entonces, la verdad es que ahí es donde está la consistencia. ¿Qué tanto se siente la presión, Daniel, sobre una compañía como Coca-Cola? Muchísimo. No, pero espere, no he terminado. Pero ¿qué tanto se siente la presión cuando empieza, digamos, no solamente la sociedad, sino incluso ya desde observadores internacionales, en una empresa que sin duda es la gran multinacional del planeta, a la hora de ver que hay que tomar acciones concretas y demostrables sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre sostenibilidad en términos generales? Mire, la presión viene en 2 líneas. Una, la que está hablando Rosillo, porque además he sido testigo cómo Bancolombia hace este tipo de inversiones. O sea, del $1 billón algo ha ido... ahí ahorita le voy a pedir un crédito. Vea, hace unos años no teníamos una llamada de inversionistas solo para hablar de ESG. Hoy en día los inversionistas es exclusivo llamada. Además de la entrega de resultados financieros, hay una llamada. ¿Para ustedes? O sea, ¿ustedes hacen el llamado a inversionistas con esa base? Los inversionistas, tenemos una llamada abierta con inversionistas solo para hablar de estos temas de ESG o ASG. Antes era solamente la llamada de la trimestral, se entregaba. Ahora hay una llamada para preguntar por estos indicadores. Y son estos personajes, estos tipos como Rosillo, que tienen esa visión. Entonces, usted tiene esta que es la estrategia de compañía, hacia dónde vamos, cómo puedo contribuir. Pero los ODS incluso estamos haciendo un esfuerzo grande para que esas metas de verdad sean aplicables o sean medibles incluso para la empresa. Porque al principio los ODS fueron establecidos muy para la política pública, viceministro. Eso era para los países. Para los países. Y entonces los privados, ¿cómo contribuyo? Porque entonces yo salgo y digo, beneficio 11.000 recicladores. ¿Y eso cuánto es? El 0.00. Y entonces eso no quedaba en ningún lado. Hoy estamos trayendo y acercándolo. Una cosa es la presión que usted tiene por los inversionistas para saber que su plata está siendo invertida, que no va a tener adelante un riesgo que implica pues de alguna manera una afectación en su patrimonio, pero también viene la otra presión y es la misma, la que va a pasar hacia adelante con el mismo negocio. Cada vez que hay una botella en un cuerpo de agua en el mar, viene lo que me duele y esto es real y genuino. Me duele más el plástico, pero bueno. No, es que hoy me importan más las botellas vacías que las botellas llenas. Obviamente. Es real. Y yo por más que recoja, de pronto voy a ver una porque el problema es la disposición de los residuos, no tanto el plástico como tal. Yo estoy vendiendo ese líquido y estar empacado en algo, en vidrio o en botella. Y aquí la invitación es a cada uno de ustedes, más allá del quiz de los 17 ODS, el quiz debería ser quién estamos reciclando realmente, quién tiene eso de la bolsa blanca, quién lo cree, quién le habla a sus hijos realmente para hacer. Y esto es, por favor, el llamado real. Estas botellas de verdad tienen toda esa historia, no solamente atrás, sino lo que puede ser hacia adelante. Y la gran reflexión es qué hacemos individual, nuevamente, y qué hacemos como estrategia. Usted sabe que se habla yo también, pero para cerrar, la presión es grande. No, es que quiero ir con Laura para ejercer presión sobre ella. Porque fíjese que usted acaba de plantear algo que me parece muy bueno para trasladarlo a Colsubsidio sobre la base de la experiencia de la hotelería.
Porque, bueno, aquí la mayoría nos estamos quedando en hoteles. ¿Cuántos encontraron en sus hoteles? Alerta, alcalde de Villa de Leyva, 2 bolsas, una para lo reciclable y para lo no reciclable. Eso no existe. ¿A ustedes cómo les va? Teniendo en cuenta que, infortunadamente, en el sector hotelero, todo el mundo vota eso como si eso fuera a desaparecer. ¿Cómo manejan ustedes eso? Que es un asunto delicado, finalmente. Pues, ya les voy a contar, pero quería hacer 2 comentarios Adelante, rápidos Laura. sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. De esos 17 objetivos, que la verdad no son tan confusos, cuando uno los lee se pueden entender, mínimo hay 2 que todas las empresas podemos trabajar. Uno que se llama trabajo decente, y es realmente trabajar en que la forma como contratamos a las personas y las calidades sean las que tienen que ser. Y 2, la equidad de género, cosa que podemos mejorar la próxima vez en este panel. Un saludo a quien haya organizado este panel. Yo se lo dije, pero como uno es una loca, adelante, por favor. Entonces, bueno, ahora sí vamos con la hotelería. Por favor. Creo que el tema de la sostenibilidad en la hotelería es un tema absolutamente importante. Nosotros en Colsubsidio tenemos la estrategia ambiental que maneja 3 grandes temas. El tema del agua, que es muy crítico, bueno, Coca-Cola sí que lo sabe, lo crítico que es el tema del agua. El tema del suelo, que son todos los residuos que se generan y qué hacer con esos residuos. Y el tema del aire, que es todos los temas de contaminaciones de CO2, lo que pasa con los, de emisiones, lo que pasa con los combustibles o lo que pasa con el uso de la electricidad. Hemos empezado a trabajar en todo un proyecto de hotelería sostenible que lo empezamos en uno de los hoteles que tiene Colsubsidio en los Llanos Orientales, que se llama Alcaraván. Sí. Alcaraván, por ejemplo, la piscina que tiene Alcaraván ya no usa cloro, usa sales para hacer menor contaminación. Tiene además la experiencia como que uno se siente metiéndose a una piscina que estuviera más en el mar, porque tiene un poquito esa sensación. Pero además tiene todo un sistema de energía solar, donde nosotros tenemos paneles solares y hoy en día prácticamente todo el hotel funciona con energía solar, pero además en otro trabajo que estamos haciendo estamos convirtiendo Alcaraván en un centro de conservación para todo el tema de observación de aves y de mariposas, en lo que estaba hablando Hernando, de cómo en esos espacios tener sitios educativos donde la gente puede entender esto. Hay un sendero ecológico lindísimo que se puede conocer, donde uno puede ver, hay que decir aquí primates, pero para el resto micos en todo lo que hay en esto, y que hay cosas pues increíbles. Y montamos ahorita para el tema de las botellas de agua, que es una de las cosas que la gente más consume, un sistema donde tenemos unas botellas que son reciclables con agua que se puede poner la gente en esto. Hacemos, claro, todas las campañas que ya vemos en muchos hoteles de no cambiar sábanas y toallas. Creo que ninguno de nosotros cambia sábanas y toallas en sus casas todos los días. Los hoteles, si uno va a dormir ahí varios días, no tendría lógica. Por qué ser así, más el uso pues, de todos los detergentes y de todo lo que significa. Ojalá logremos tener Alcaraván como un hotel certificado sostenible. Qué bueno esto. Bueno, y como esto de sostenibilidad es un ciclo, cierro estos 45 minutos con Hernando. Porque miren ustedes lo fantástico de este panel. Y es que logramos encontrar distintas visiones del sector privado. A veces los empresarios que parecen como estar alejados de este tema de la sostenibilidad, y como ustedes acaban de ver, desde distintas perspectivas todos se conectan, pero yo quiero volver al punto, a la génesis del problema. Usted escucha todo esto, Hernando, y usted dice, sí, pero ¿qué le hace falta al sector empresarial, al sector financiero, a Coca-Cola, para que de verdad esto sea mucho más que un discurso? Es más, no solamente le voy a sumar, Laura, faltan mujeres, lo dije, pero también hace falta aquí alguien de política pública, porque aquí tenemos muchos empresarios, tenemos banqueros y demás. ¿Dónde están los señores de la política pública? Pero bueno, de todas formas, usted tira línea hacia el gobierno y hacia su ministerio en ese sentido. Por favor, Hernando. Pablo, muchas gracias. Mira, yo los oigo y yo siento una sociedad mucho más consciente frente al tema de sostenibilidad, porque además hemos vivido en las casas la crisis de la sostenibilidad planetaria. O sea, la insostenibilidad entró a nuestras casas
a través del COVID, pero también ha entrado a través de ola invernal, ha entrado de muchas formas este planeta enfermo. Y siento una sociedad cada vez más consciente, siento unas empresas cada vez más conscientes, siento unos mercados cada vez más conscientes. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la ley de deforestación en la Unión Europea. Pero cuando uno mira cómo estamos, no estamos bien. A pesar de esos cambios que se han dado en los últimos 20 años y ese nivel de conciencia, el reflejo es que no estamos bien. Hoy vimos con el rector de la Universidad Javeriana viendo las colecciones una especie de un pez que él me dijo, en los años 60 yo la veía en Ubaté, ya no está. Hay tantos síntomas de un planeta enfermo que las cosas no están bien. Entonces, ¿qué diría yo? Claramente este nivel de conciencia se necesita, pero se necesita aún más ambición. Más ambición. Y no es por un marco regulatorio, no es por una política pública, es por nosotros mismos y es por la competitividad de sus negocios. Si lo quieren ver desde la rentabilidad y la competitividad, es para ustedes mismos. Se necesita más ambición y mucho más trabajo coordinado. En Colombia hemos estado trabajando los últimos 4 años, 5 años con la ANDI para poder identificar en el marco de retos que se tienen de mejoramiento territorial, lograr sumar propósitos organizacionales, empresariales, con las compensaciones ambientales, con la ANLA, para lograr una transformación de mayor ambición. Les digo una cosa, hemos mejorado el nivel de conciencia, hemos mejorado nuestras políticas, pero falta. Y eso nosotros sí lo estamos midiendo permanentemente desde la ciencia, evaluando cómo está nuestro país desde su biodiversidad. Por eso quería cerrar el panel con él, pero ya vienen ustedes. Un aplauso, por favor, para todos nuestros panelistas. Y llega el momento que es clave en este foro, porque cuando estamos hablando de el cambio hacia dónde va, porque finalmente esa es la esencia de este Festival de las Ideas 2023, los invito a que hablemos de esto, de sostenibilidad desde su perspectiva, ya sea desde el hogar, desde la empresa privada, desde la política, desde el quehacer de cada uno de ustedes. Así que el micrófono está abierto, no sé quién quiera alzar la mano para participar, empieza a contar el reloj, no sé cómo se administra aquí ya el micrófono. Adelante, recuerden, por favor, se presentan, nombre, a quién representan y su comentario. Silvia Mendoza, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, su presidente en este momento. Y la sostenibilidad es importante para todos, pero para la arquitectura y el urbanismo es fundamental. Somos diseñadores desde hace mucho tiempo, pero más que eso en el tiempo actual. Nosotros somos constructores, y no solo constructores de edificaciones, sino constructores de ciudades y comunidades. Y el objetivo, por tomar uno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades Sostenibles, hay en Colombia el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, del cual somos fundadores hace 15 años, y en él está también ciudades sostenibles, resilientes y equitativas. Pero eso me permite decirles que con el COVID, la Sociedad de Arquitectos y sus directivas se reunieron muchísimas horas y con expertos de toda clase, no solamente para ver las visiones diferentes de país. Y de esas reflexiones largas, hubo un producto que entregamos para el país, al gobierno del momento, que se llama Vivienda, Ciudad y Territorio, en el justo momento cuando se estaba tratando la ley de vivienda. Pero muy poco fue lo que quedó de eso. Sin embargo, es un documento interesante, bueno para el país. Y los arquitectos creemos que parte de la sostenibilidad tiene que ver con una vivienda que también está en la Constitución, el artículo 51, y que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Pero la vivienda digna es que todo colombiano tenga un techo, metros cuadrados tantos, pero no sostenible, no tiene que ver con el clima, y ahí empieza la sostenibilidad. No es solamente la unidad de vivienda, es la extensión del espacio público, es tener en cuenta el clima,
para que, por ejemplo, siempre vamos a tener que usar en los climas cálidos, húmedos y demás, medios mecánicos, pero el tema es que lo usemos menos. Entonces, pero no quedó en esas recomendaciones. Entonces yo creo que dentro de los objetivos sostenibles, los 17, las 169 metas, los más de 200 indicadores, faltó un objetivo y es el alma para poder realmente desde cualquier disciplina saber que tenemos que es la protección de todo del planeta, porque es que es una sola salud, la del planeta, la de las ciudades y la de los seres no solamente humanos, sino los sintientes. Es una reflexión que dejo ahí. Tenemos cómo hacerlo, pero tenemos que tener viviendas de calidad, no simplemente un techo y una solución que realmente lo que hace es incidir en la mala salud del planeta y de todos los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Por allá se está alzando una mano, luego vamos avanzando con algunos de los invitados al Festival de las Ideas. Bueno, muchas gracias. Yo soy Alicia Lozano, directora de Circularmente. Quería hacer unos comentarios. Uno, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron una propuesta de Colombia ante las Naciones Unidas y eso muy poca gente lo sabe y me parece que es muy importante que lo sepan. Yo fui una de las negociadoras de Colombia en este proceso y me parece que es una cosa que toca resaltar porque una idea tan poderosa como esa de convertir unos objetivos de la Agenda de Desarrollo Mundial a unos objetivos universales y que lo haya hecho Colombia, pues tiene un valor inmenso. Eso no lo tenía yo en mi agenda. Eso es una Increíble, cosa no que lo sabía. reconoce el mundo entero, pero Vaya. que los colombianos... Vaya. Los colombianos poco lo saben y poco lo reconocen. Otra cosa que es muy importante es que la agenda, o sea, la sostenibilidad y la agenda de desarrollo que nos rige actualmente, que es esta agenda de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, no es nada diferente a un nuevo modelo económico. Estamos pasando de un modelo lineal a un modelo circular y eso impregna absolutamente todos los elementos de la economía y por eso veo sentados pues obviamente a agentes del sector privado, los que los mueve el mercado, los mueven los consumidores y los mueven sus inversionistas que le están poniendo la tarea y que les hicieron poner una hoja de ruta que están cumpliendo y por eso le están cumpliendo, ¿no? Porque sus jefes se lo están diciendo y obviamente representa una oportunidad gigantesca para ustedes. Y este modelo económico es mucho más complejo, incorpora muchos más agentes, muchas más variables, pero es un mundo de oportunidades para países como Colombia. Entonces hay que verlo desde esos ojos y en las oportunidades que representa para nosotros. Y el último comentario que quería hacer es que estos objetivos son 17, apuesto que nadie se los conoce, pero les quiero llamar la atención sobre uno. Carlos Ortiz se lo sabe todo. Bueno, después le preguntaremos. Pero el objetivo 16 se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidos. Y aquí vi que se paró la mitad del auditorio, qué lástima. Y muchos de esos representantes de ese sector, desde ese ODS que es crítico para Colombia. Y entender que la sostenibilidad de este país depende de la paz, de la justicia, de las instituciones sólidas, pues es absolutamente relevante. El sector privado se está moviendo con una hoja de ruta porque está obligado a hacerlo. Eso le iba a decir. ¿Usted notó quiénes se pararon? Los Sí. políticos. Los políticos. Pero que son los que más tendrían que poner. cada cual se identifica con uno de ese y es clave que Colombia entienda. Hola. Bueno, hay unos. Ay, doctor Chacón, perdone usted. Bueno, le damos Faro, la el palabra. Catatumbo. Bueno, gracias. Adelante. Continuamos, por favor. ¿Quién sigue? Don Daniel Wills, hombre. Por favor. Daniel Wills de Asofondos, la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías. Quería decir que, como dijeron en el panel, los fondos de pensiones y cesantías que tienen a su cargo administrar una buena parte del ahorro de todos los colombianos, de muchos de ustedes, efectivamente están incorporando aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión. Leemos los informes GRI a los que hicieron referencia en el panel. Hay políticas explícitas de inversión responsable, entonces además de hacer lo que se hacía antes, que era mirar los estados de resultados, efectivamente se miran los informes de sostenibilidad de manera más compleja y esta sostenibilidad, más allá de solo el estado de resultados, digamos que es la nueva forma en la que se evalúan las inversiones. Esa es una primera idea. La segunda idea que quería compartir y de pronto alguno de los panelistas quiera reaccionar al respecto es que yo tengo la preocupación de que en esto estamos siguiendo al mundo y en algunos lugares del mundo que nos llevan ventaja siento que esta conversación se está politizando.
¿no? Entonces ESG se está volviendo woke y sostenibilidad se está volviendo izquierda. Y creo que es un grave error que tenemos que evitar. La sostenibilidad no es de derecha, no es de izquierda, por supuesto que no es, pero si algún panelista quiere comentar sobre esa tendencia que estamos viendo y cómo evitarla, agradecería mucho. Por eso se pararon, Daniel, pero no sé quién lo quiera comentar. Mauricio, adelante, por favor. Pues sí, efectivamente en Estados Unidos estamos viendo esa discusión. Sí, como si la sostenibilidad entonces le interesara solamente a uno si no fuera un problema de todos. Exacto, entonces se está volviendo un problema de demócratas, republicanos, unos en pro de la sostenibilidad, otros no. Y obviamente tiene que ver mucho pues con determinado tipo de industrias que tienen que transitar. Pero y aquí tiende a pasar lo mismo, ¿no? Tiende a pasar lo mismo y no podemos repetir esa experiencia porque es un tema, mejor dicho, las decisiones que todos tomemos hoy van a tener repercusiones el día de mañana. Por eso es que yo recomiendo no tengan hijos si pueden. Adelante, Hernando. No creo que aquí pase lo mismo, Juan Pablo. ¿Por qué no? ¿Quién aquí, con la confianza, no está de acuerdo que debemos luchar contra la deforestación? Que debemos proteger la Amazonía y buscar soluciones para esa Amazonía. ¿Quién aquí no está de acuerdo en que la naturaleza, ese capital natural que tenemos, debe ser un motor de nuestra economía? ¿Quién aquí no está de acuerdo en que tenemos que tomar decisiones territoriales para poder definitivamente ordenarnos frente a la resiliencia territorial y el desarrollo? ¿Quién no está de acuerdo de esto? ¿De izquierda o derecha, de centro o de cualquier color? Y esa es la discusión ambiental en Colombia. La discusión ambiental en Colombia no tiene color político, desde mi perspectiva. Muy bien, gracias, Hernando. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Muchas gracias. Yo soy Sandra Vilardi, la viceministra de Políticas. Hola, viceministro, ¿usted debería estar acá? ¿Qué pasó? Aquí estoy escuchándolos. Entonces, es más, ¿sabe qué? Usted tiene 5 minutos, adelante, se los regalo. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a los panelistas. Yo creo que es muy importante en la pregunta de hacia dónde va la sostenibilidad del país. Yo creo que lo clave aquí es poder entender que este ha sido un país pionero en políticas de sostenibilidad. Tenemos un sistema nacional ambiental desde hace más de 30 años, con una ley 99 que ha sido ejemplo, con un código de recursos naturales que ha sido ejemplo en la región. Y eso nos ha dado una fortaleza en institucionalidad muy importante. Que tenemos retos con las corporaciones autónomas regionales es una realidad, que tenemos retos importantes, por ejemplo, en ponernos de acuerdo en cómo detener procesos que están muy ligados sobre todo a la ilegalidad, es realidad, pero yo creo que Colombia tiene una fortaleza muy grande en su institucionalidad y es reconocido a nivel mundial. La cuestión es, ¿en dónde entendemos la sostenibilidad hoy? Hace 30 años el planeta pensaba en la cumbre de Río, en donde su gran amenaza era la contaminación y la capa de ozono, pero ni por ahí se pensaba en cambio climático, ni por ahí se pensaba en esa relación del crimen organizado con el deterioro de la naturaleza, ni por ahí estábamos pensando en esa crisis de la biodiversidad como hoy la estamos viviendo. Entonces la institucionalidad que hoy tenemos en este país es una institucionalidad vieja, que no está pudiendo atender debidamente cómo el país tiene que enfrentar los retos de un planeta que está enfrentando una triple crisis. La crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación que se retroalimentan. En este país, que es el segundo país más biodiverso del planeta, lamentablemente no hemos logrado incorporar a la biodiversidad como un capital determinante para el impulso de una economía productiva. Nos ha costado entenderlo. Ustedes recordarán hace unos pocos años hablábamos de la conservación o el desarrollo, los ambientalistas ponen el palo en la rueda del desarrollo. Frases como esas se volvieron un mantra colectivo y nos han hecho mucho daño. Pero fíjese que ahí entramos un poquito en discusión, perdóneme, viceministra, le voy a respetar sus 5 minutos con lo que decía hace un momento Hernando, porque Hernando decía, no puede convertirse en una pelea política. Yo recuerdo un vicepresidente cuyo nombre no diremos, pero que ahora es columnista, que decía eso. Sí. Entonces los ambientalistas lo que quieren es parar el desarrollo. Sí. ¿Cuál es la realidad? Adelante. Pasó. Por eso, o sea, es un tema político. Ha sido un tema político. Hernando es
Es muy joven. No, yo lo quiero mucho y él es muy, muy, muy políticamente correcto, pero sí ha sido una pelea y en la última década ha habido tensiones políticas de desarrollo importantes por los temas ambientales. Pero hoy en día, hace una década estaba ese vicepresidente, recuerdo polémicas duras con la vía, por ejemplo, Ciénaga-Barranquilla. Sí. Estaba yo ahí. Pero hoy en día hay un consenso, lo decía Hernando, tenemos consensos porque tenemos una realidad que el sector empresarial lo está midiendo, las alertas les están llegando, la cuestión es cómo alineamos. Yo les comentaba, hablar de sostenibilidad hace 30 años en la Cumbre de Río es muy diferente a hablar de sostenibilidad hoy en tiempos en donde ayer, por ejemplo, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo actualizó la realidad de los 9 límites planetarios con identidad y ya hemos sobrepasado los 6 límites de funcionamiento de este planeta. Este año, ustedes recordarán y seguramente han visto en las noticias, hemos superado todos los récords de aumentos de temperatura, de disminución del deshielo de la capa de la Antártida, la preocupación, por ejemplo, con el sistema de corrientes del Atlántico y todo esto que es bastante complejo. Yo sé que a veces los científicos no hacemos, y digo hacemos porque pues yo en mi vida anterior era científica, no hacemos la tarea de comunicar debidamente. Entonces, lo cierto es que hoy estamos en un momento diferente y hablar de sostenibilidad hoy tiene que ser mucho más ambicioso de lo que venimos hablando tradicionalmente. El GRI ha sido un ejercicio fantástico, los ODS, que son un gran orgullo del país, se nos quedan cortos porque necesitamos actuar de una manera ágil, acelerada, porque es que el reto que se nos viene en las próximas 3 décadas es inmenso. Y ahí, ¿cuáles son las oportunidades claves que tenemos? La inversión pública y privada de este país tiene que ir dirigida a fortalecer esos capitales híbridos para adaptarnos a los retos de incertidumbre que vamos a vivir. La ciencia nos lo ha dicho, está clarísimo, las incertidumbres, como ya las hemos vivido en el fenómeno de la niña del 2010, en la niña pasada y en el niño que vamos a enfrentar, están afectando el capital financiero, el capital construido y las inversiones públicas. Así que, ¿en dónde nos dice la ciencia que tenemos que invertir? En capital natural y en capital social. Construir más naturaleza puede ser un factor elemental para una economía productiva mayor con la gente en los territorios. La restauración, por ejemplo, que pusimos una meta importante, 750.000 hectáreas a nivel nacional, puede generar unas dinámicas de empleo, pero luego unas posibilidades de entrar en ese mundo complejo de los mercados de carbono, pero que estamos revisando con mucha profundidad, y unas inversiones diferentes que el mundo ya está viendo. Entonces, aquí estamos entrando en una época de innovaciones, Juan Pablo, vamos a hacer unas innovaciones, tenemos que invertir en un capital seguro, y ese capital seguro no solamente el financiero, sino el natural, y somos el segundo país más biodiverso, así que nuestros ecosistemas están ahí para recuperar esa naturaleza perdida, para aumentar también bienestar y desarrollo económico. Profesora Sandra, muchas gracias. Alguien más por allá se siguen alzando manos al fondo, pero agradezco nuevamente a la viceministra porque nos trae también una cuota femenina y de política pública necesaria a este panel. Adelante, por favor. Hola, Diego Córdoba. Yo quisiera saber, este país tiene el 50% que es formal y el 50% que es informal. Digamos que aquí estamos con un panel formal, bastante formal. Y mientras todos hablamos de sostenibilidad y todo lo que se está haciendo, de los índices de los 17 puntos de sostenibilidad ODS y tal, pues hay una informalidad que está masacrando lo que está haciendo la formalidad. Y hay un incentivo a que haya más informalidad. Y la verdad es que los formales, los productores formales que están siendo juiciosos, pues están viendo todos los días cómo los informales que no son juiciosos, que nadie los vigila y que nadie le interesa vigilarlos, pues están haciendo de las suyas, ni pagan impuestos, no aplican ninguna norma de sostenibilidad, no nada. Entonces yo lo que quisiera plantearle al panel es cómo hacemos para formalizar y para incentivar a que la economía informal, que es cero sostenible, se meta dentro de la formalidad. Uy, miércoles. Bueno, Daniel, hombre, valiente. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, porque usted tiene un componente con la informalidad muy importante con los recicladores.
Y no solo con recicladores, Juan Pablo, me encanta que Diego traiga este Qué bueno. ejemplo, que es el de una línea que llamamos empoderamiento económico, que es a través de los tenderos. Cerca de 450.000 clientes tenemos en Colombia, es alrededor de unas 300.000 de esas tiendas. La informalidad es bastante grande realmente ahí, pero cada vez se ha venido disminuyendo. En alianzas con Cámara de Comercio, por ejemplo, en la época de Nicolás, que estaba por acá, hicimos un proceso de formalización a través de capacitación, cómo entregar herramientas. Pero yo creo que es un punto que hay que tener siempre en cuenta, es cómo estoy llevando para que sean agentes transformadores de comunidad. Y esto es no solamente entre el reciclador, porque el reciclador, esa formalización de la seguridad social, llevarla, muchas veces no es lo primordial para ellos, están alcanzando a sobrevivir. El día a día. El día a día se van donde se está pagando más la resina, pero sí es un llamado a que cada uno esté pensando en ese punto de formalidad, no necesariamente porque tenga las 2.22 del 95, pero cómo llevar a esa sostenibilidad de la vida. Pero yo le meto de todas formas veneno a esto, porque es que la informalidad no solamente se puede ver desde la ciudad, ¿no? Usted piensa en minería informal, ¿eso quién lo salva? A ver, Hernando, ahí sí estamos jodidos. Yo diría no informalidad, sino ilegalidad, Exacto. que es distinto. Y detrás de la ilegalidad hay una población vulnerable capturada por la ilegalidad, pero detrás de la ilegalidad hay grandes capitales. Exacto, porque hay una criminalidad. Sí, esto, es Eso decir, era ¿quién está eso detrás- era el panel de Gustavo Gómez. ¿Quién está detrás de la minería ilegal en Farallones de Cali? No es la población flotante, probablemente con una alta participación de venezolanos capturados por un sistema, digamos, de ilegalidad y de vulnerabilidad social. Allá hay grandes capitales, 20.000 millones mensuales generados por una mina ilegal. Y que luego los limpian a ¿Quién través de unas está detrás- comercializadoras internacionales. ¿Quién está detrás de la deforestación en la Amazonía colombiana? Son grandes capitales también. Y esto no es un problema de la ganadería en sí mismo. Esto es un tema de acaparamiento de tierras en ley segunda que ahora empieza a ser instrumentalizado con presiones para la legalización en sí mismo. Entonces yo diferenciaría entre informalidad y legalidad. Yo creo que la informalidad no es en sí mismo un gran motor de transformación más que lo formal. No estaría de acuerdo desde esa perspectiva, pero sí diría que la ilegalidad es probablemente una de las grandes fuerzas de transformación y de pérdida de biodiversidad en este país, pero que detrás de la ilegalidad, más que una población vulnerable, capturada en ese mismo sistema, sí hay grandes capitales, y eso es una pregunta también para el fiscal Barbosa, porque necesitamos a una fiscalía ese es el panel de más Roberto Pombo. Sí, pero es que, claro, necesitamos un sistema judicial, el que habló esta mañana, más comprometido también en esa lucha y esa búsqueda de esos capitales, porque él busca la plata y encontrarás el culpable. Bien. Adelante, Mauricio. Solo un pequeño comentario a la inquietud de Diego, vista desde el banco. Pero por supuesto. Y es el tema de inclusión financiera, porque la inclusión financiera contribuye, sin duda alguna, a que haya mayor formalidad. Ya hoy en día hay 35 millones de colombianos con un producto financiero. Cuando las personas empiezan a tener productos financieros, empieza a cerrarse esa brecha social, esa brecha económica, empiezan a formalizarse. Es decir, sobre esto pues hay personas que no se quieren formalizar por temas tributarios, etcétera, etcétera, pero ese es uno de los caminos que también además son consecuentes con los ODS. Muy bien, ¿alguien más? Un comentario. A ver, un segundito, ya vamos. A ver, adelante, Laura. Un comentario chiquito para lo que decía Diego, porque estoy de acuerdo totalmente con el tema de la diferencia entre informalidad e ilegalidad, pero cuando hablamos del tema de informalidad, hay unas circunstancias con las pequeñas empresas, con las microempresas y las pequeñas y medianas empresas sobre los temas de sostenibilidad, y es que manifiestan una preocupación muy grande por no tener el conocimiento para ser sostenibles. O los costos, ¿no? Sí, pero sobre todo por el desconocimiento que existe. Si estamos teniendo desconocimiento en un grupo de empresas grandes como las que pueden estar acá, imagínense lo que eso puede ser para el desarrollo de una pequeña y mediana empresa. Y bueno, pues tengo que echar una cuña para Colsubsidio, porque Adelante. sino que podría ser, pero tenemos... Más familias viviendo mejor. No, juntos lo hacemos posible. Ah, perdón, es usted. el tema, pero
pero hay un tema importante que empecemos a trabajar alrededor de cómo fomentar el conocimiento sobre la sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas y cómo hacer el tema de aceleración de esas empresas en este tema. Entonces, solamente una cuña para que entren a exposible.com porque ahí hay Con X. información de cómo hacer eso. Sí, Exposible. Exposible, aquí como hay muchos bilingües dicen hay veces Expossible, expossible, pero es exposible. ¿Ok? Y ahí hay mucha información donde eso se puede ayudar para esas empresas. Bien, Laura. Gracias. Allá al fondo, por favor. Gracias, Calva. Sandra Forero Ramírez. Se me adelantó Diego, pero voy a repetir un poquito. Las empresas que están allá representando el sector productivo y que están hablando de los criterios de ambientales, sociales y de gobierno corporativo, mirando las sostenibilidades de un concepto mucho más amplio, pues son empresas representativas del sector productor colombiano. Son empresas que, como lo dice Daniel, por ejemplo, incluso llevan esto a los tenderos, y el tendero, cuando uno habla con el tendero, casi que ellos están a pesar de las dificultades, están en la formalidad porque saben que pueden tener, por ejemplo, los productos que le permiten atender una comunidad, pero siempre es el sector productivo formal, ¿no? Y es una carrera, y en algo que me aparta un poco de lo que se ha dicho tal vez la viceministra, cuando parecería que se está arrancando a esto. Los criterios ambientales de sostenibilidad y de gobierno corporativo han entrado a Colombia gracias a un sector productivo comprometido y entendiendo que la sostenibilidad no es solo ambiental y que ya estamos dejando de lado la sola rentabilidad. Y el comentario que hace Diego, que me parece infinitamente valioso, es que hay veces, sobre todo en la microempresa, en el tendero, se empuja a las personas, a estos microempresarios, incluso al emprendedor, hacia la informalidad, porque es tal la carga, no solo la impositiva y tributaria, sino lo costoso que pueda resultar entrar a tener criterios de sostenibilidad más amplios, que ahí sí creo yo que hace falta un esfuerzo adicional de la política pública. Creo yo que los empresarios, el sector productivo está comprometido con eso. En el tema de los tenderos, que decía Daniel, por ejemplo, que están permanentemente cuidando cumplir con los requisitos, que es casi que su manutención del día a día, pues ahorita sabemos que el 1 de noviembre llega unos impuestos, un impuesto adicional que finalmente van a hacer que ese tendero o cierre o se vaya a la informalidad. Pero quería llamar la atención, a Colombia los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que hacen más amplio el concepto de sostenibilidad, ha sido un gran esfuerzo desde el sector productivo y desde los empresarios formales. Sería buenísimo dar incentivos para jalar más informales a la formalidad y no seguir empujando hacia la informalidad a los micronegocios que tanto alimentan la economía de Colombia. Muchas gracias. Candidata, muchas gracias. No, pues es candidata Sandra Forero, por favor. A ustedes muchísimas. Me queda un brazo levantado, por favor. Qué pena volvería a hacer otra pregunta, pero soy Jaime Niño. Se ha hablado mucho de ASG o ESG y no se ha comentado mucho el tema de la G de la gobernanza. Y hay un tema crucial en donde el sector privado juega un papel fundamental y es obviamente en el tema de anticorrupción. El de no pagar para jugar, no pagar para tener acceso, jugar con las reglas de juego que tienen los países, y otro muy importante es la gobernanza de las comunidades. No erosionar la gobernanza de las comunidades cuando solicitamos permisos, cuando hacemos negocios. A mí me ha tocado trabajar con muchísimas empresas acá en Colombia, apoyando el proceso de licenciamiento ambiental, haciendo procesos de consulta previa, etcétera, y he visto muy malas prácticas por parte del sector privado que erosionan la gobernanza de las comunidades. Por ejemplo, hoy tenemos una situación compleja en La Guajira, todos lo sabemos, y en parte la situación de La Guajira la hemos creado los propios empresarios también. Hemos contribuido de alguna manera a erosionar o a impedir el fortalecimiento de esas comunidades. Otras empresas han hecho trabajos muy serios, muy responsables, no estoy señalando a nadie,
Simplemente estoy haciendo un comentario general de conciencia en el tema de sostenibilidad, en fortalecer la eje de la gobernanza. No solamente lo ambiental y social, sino realmente comprometernos con cero corrupción y con fortalecimiento de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Antes de cerrar el panel, yo quiero aprovechar la oportunidad de estar con Hernando para que nos haga una rápida presentación del lugar en donde estamos y de por qué este sitio de encuentro del Festival de las Ideas debería ser mucho más apreciado por nosotros, por los colombianos en general, por quienes visitan Villa de Leyva y porque incluso debería tentarnos explorarlo un poco más en el marco de todo el trabajo que desarrolla el Instituto Humboldt. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. El Instituto Humboldt es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Es una organización creada por ley, es parte del Sistema Nacional Ambiental y tiene la responsabilidad de conectar el conocimiento sobre biodiversidad con una toma de decisiones que no es solamente en la agenda pública, es una toma de decisiones sectoriales, una toma de decisiones también de los movimientos de bases sociales, también informar las discusiones de país. Cuando aquí estamos hablando de la discusión, por ejemplo, de los hipopótamos, una discusión completamente apasionada, desinformada en un momento determinado, pues vamos al Congreso a informar una discusión basada en conocimiento. Pero eso es también la delimitación de ecosistemas estratégicos en el país como una medida de resiliencia climática, es discutir la sabana de Bogotá y el modelo de ordenamiento alrededor del agua en la sabana de Bogotá. Realmente es un conocimiento donde la naturaleza y la biodiversidad es un elemento clave de discusión social y política en el país. Aquí en el claustro de San Agustín llevamos 25 años, esto es un claustro de 1580, que tenemos en comodato desde la gobernación, pero aquí están las segundas colecciones biológicas más importantes del país, seguramente algunos de ustedes ya han podido visitarlas, y es el inventario que puede tener en muchos casos más de 60, 70 años de la biodiversidad que hace parte de todos los territorios en Colombia. Tenemos datos de Chiribiquete hasta ciudades, ríos que contribuyen o afluentes del río Bogotá, donde puede estar el capitán de la sabana, que es un pez que sobrevive de milagro en la sabana de Bogotá, pero tenemos una representación de la biodiversidad de todo el país. Esa biodiversidad no es algo anecdótico, no es algo, o sea, tiene un valor estético, tiene un valor desde la misma identidad de país, pero es que este inventario, esta información de biodiversidad es la que está informando estas discusiones de país. O sea que ver esas colecciones, una invitación para que se acerquen, ver esas colecciones es ver ese conocimiento que está hoy precisamente construyendo discursos y escenarios de sostenibilidad en Colombia. Y la sostenibilidad es un reto tanto en las áreas más naturales que tenemos como en las ciudades hoy en Colombia. Entonces, eso es el instituto y para que se sientan además, pues bueno, esto es Colombia, ¿no? Esto es capital científico, esto es patrimonio del país y esto es orgullo de país también. Pues para utilizar términos de Mauricio Rosillo, este es el banco nuestro, el verdadero banco de nuestra riqueza, la riqueza biodiversa. Hernando, Daniel, Laura, Mauricio, Carlos, muchas gracias y ustedes también muchas gracias. Nos vemos en unos instantes. Como siempre, mañana sigue además la agenda del Festival de las Ideas. Buena tarde.